No hubo advertencia. No hubo mensaje. No hubo tiempo para entender. El cielo simplemente se abrió. En cuestión de minutos, ciudades enteras desaparecieron de los radares, las comunicaciones colapsaron en todo el planeta, y la humanidad comprendió, demasiado tarde, que ya no estaba sola. No fue un ataque quirúrgico. Fue una demostración de fuerza. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de los primeros días de la invasión, el momento exacto en que el mundo entendió que no sería una guerra por territorio, sino por supervivencia. Si te gustan las historias de ciencia ficción, las invasiones alienígenas y las guerras épicas, suscríbete al canal y acompaña esta historia hasta el final. Algunas guerras comienzan con disparos. Esta comenzó con el silencio. El primer impacto no fue visible. Fue sentido antes de que cualquier objeto apareciera en el cielo, antes de que los radares enloquecieran o que las imágenes comenzaran a circular. Hubo una sensación colectiva difícil de describir. Un peso extraño en el aire, como si todo el planeta hubiera sido envuelto por algo más grande que él mismo. Los animales se inquietaron. Los sistemas electrónicos fallaron simultáneamente en distintos continentes. Los satélites comenzaron a salirse de órbita sin una explicación inmediata. Luego, el cielo cambió, no se abrió con explosiones ni grietas luminosas. Simplemente dejó de parecer distante. Las nubes fueron empujadas fuera de su lugar como si algo gigantesco estuviera ocupando el espacio sobre la atmósfera. En algunas regiones del planeta el azul se oscureció de forma abrupta, en otras se volvió opaco, casi metálico. Las personas miraron hacia arriba al mismo tiempo, sin saber por qué. Entonces los radares fallaron en los centros de monitoreo. Registraron cientos de contactos apareciendo de una sola vez, sin trayectoria de aproximación. No venían del espacio profundo, no cruzaban órbitas conocidas, simplemente estaban allí. Objetos de distintos tamaños, estables, silenciosos, posicionados con precisión matemática sobre áreas estratégicas del planeta en ciudades enteras. Quedaron incomunicadas en cuestión de segundos. Las primeras imágenes transmitidas eran confusas, siluetas gigantes flotando sobre las nubes, estructuras que no se movían como ninguna aeronave conocida. No había propulsión visible ni sonido alguno. El silencio era absoluto, y eso fue lo que más aterrorizó. No había señal de ataque inmediato. Solo presencia en la humanidad tuvo apenas unos minutos para intentar entender. Los sistemas de defensa se activaron casi por reflejo. Protocolos antiguos nunca geomente probados entraron en ejecución. Se armaron misiles. Cazas despegaron. Satélites militares intentaron ajustar enfoque y distancia. Todo ocurrió demasiado rápido para cualquier coordinación real. El primer disparo humano marcó el fin de la ilusión de control. El misil desapareció antes de alcanzar su objetivo. No fue desviado. Simplemente dejó de existir a una distancia precisa de la estructura alienígena. Los sensores registraron una anulación total de energía en el punto de impacto, como si la propia física hubiera sido apagada por un instante. Siguieron más disparos. El resultado fue el mismo. Fue entonces cuando ellos respondieron. No hubo bombardeo indiscriminado, no hubo lluvia de fuego. El ataque fue selectivo, quirúrgico y devastador. Rayos de energía atravesaron la atmósfera con una precisión imposible, alcanzando centros de mando, bases militares e instalaciones de defensa aérea en menos de una hora. Gran parte de la capacidad de respuesta organizada del planeta fue neutralizada. Las ciudades no fueron destruidas de inmediato. Fueron aisladas en las redes eléctricas, colapsaron en fallos en cascada. Los sistemas de abastecimiento se detuvieron. Los aviones perdieron comunicación y se vieron obligados a realizar aterrizajes de emergencia. Los barcos quedaron a la deriva. El mundo moderno, dependiente de conexiones invisibles, fue apagado como un sistema obsoleto. El pánico llegó después a millones de personas. Intentaron huir sin saber de qué o hacia dónde. Las carreteras se bloquearon. La información contradictoria se propagó más rápido de lo que cualquier ejército podía reaccionar. Algunos gobiernos intentaron negar lo ocurrido, otros intentaron negociar. Ninguno recibió respuesta. No hubo mensaje, no hubo exigencias, no hubo explicación. A las estructuras en el cielo permanecieron inmóviles, observando un solo cuando las primeras tropas alienígenas descendieron a la superficie. La guerra dejó de ser abstracta. No eran criaturas monstruosas corriendo por las calles. Unidades organizadas descendiendo en puntos específicos, avanzando con objetivos claros. Ignoraban a los civiles siempre que era posible. Neutralizaban cualquier resistencia con una eficiencia aterradora. No estaban para destruirlo todo,
estaban allí para ganar a los ejércitos humanos. Fragmentados y descoordinados, intentaron reaccionar como pudieron. Los tanques enfrentaron armas que atravesaban el blindaje como si fuera papel. La infantería fue superada por tecnología que anticipaba movimientos. La diferencia no era solo tecnológica, cada movimiento humano parecía haber sido previsto de antemano en menos de 2 días. La palabra invasión ya no era suficiente para describir lo que estaba ocurriendo. No era una ocupación lenta, no era un asedio. Era una campaña relámpago a escala planetaria, y lo más aterrador de todo, era la fuerza de los invasores. Era la creciente sensación de que la Tierra no estaba siendo atacada por odio, sino por necesidad, como si esa guerra hubiera sido planificada desde hacía mucho tiempo. Como si el planeta fuera solo un paso más en algo mucho mayor, y aquello era apenas el comienzo. La resistencia humana no comenzó con estrategia, comenzó con instinto sin coordinación global, sin una cadena de mando funcional. Grupos aislados reaccionaron como pudieron. Unidades militares sobrevivientes se mezclaron con fuerzas locales, policías y civiles armados, cualquiera dispuesto a no aceptar una ocupación silenciosa. En esa etapa, la guerra dejó de ser planetaria y se volvió fragmentada, librada en bolsillos de supervivencia. Repartidos por todo el mundo, los invasores avanzaban con método tomaban ciudades completas, las desmontaban. Los puntos vitales eran neutralizados en una secuencia precisa en energía, comunicaciones, transporte, almacenamiento. Luego avanzaban hacia el siguiente objetivo. No había prisa. El tiempo parecía jugar a su favor. Fue en este escenario donde surgieron los primeros informes perturbadores. Unidades humanas informaron que ciertos ataques alienígenas se detenían segundos antes de aniquilar por completo una posición. No por error, no por falla, simplemente se detenía, como si esa resistencia específica hubiera dejado de ser relevante. En otros puntos, fuerzas mucho menores eran eliminadas con una brutalidad desproporcionada. Estaban seleccionando. El patrón comenzó a repetirse. Las áreas con mayor densidad poblacional eran contenidas, no destruidas. Las regiones con producción estratégica eran preservadas tras la toma. Los centros culturales e históricos eran ignorados. No había saqueo. No había ocupación visible prolongada. Solo control indirecto. La humanidad comenzó a comprender, demasiado tarde, que aquella guerra no era por territorio. Era por viabilidad en búnkeres improvisados y centros de mando subterráneo. Analistas intentaban descifrar el comportamiento enemigo con los pocos datos disponibles. Las conclusiones convergían en algo inquietante. Los alienígenas no estaban probando armas humanas, estaban probando respuestas humanas, midiendo adaptación, improvisación y cooperación bajo el colapso. Cada contraataque parecía alimentar un modelo mayor. Eran las primeras victorias humanas, raras y costosas. Solo ocurrieron cuando la imprevisibilidad entró en juego. Ataques descoordinados, acciones desesperadas, sacrificios que no tenían sentido estratégico. En algunos casos, esto confundió a los sistemas alienígenas el tiempo suficiente como para causar daño real, pero el aprendizaje fue rápido en pocos días. Las brechas dejaron de funcionar. Las tácticas improvisadas comenzaron a ser anticipadas. Las rutas de escape eran bloqueadas antes incluso de ser utilizadas. Las emboscadas fallaban como si el enemigo estuviera siempre un paso adelante. No era reacción, era predicción. Los informes de campo comenzaron a mencionar algo aún más alarmante: cambios en el comportamiento humano bajo observación directa. Los soldados describían una sensación de presión mental durante enfrentamientos prolongados, una dificultad creciente para tomar decisiones espontáneas, como si la mera presencia alienígena impusiera un orden invisible sobre el entorno. En algunos grupos, simplemente se congelaban en combate, no por miedo común, sino por una parálisis extraña, irrational. Luego, esos mismos grupos eran neutralizados sin esfuerzo. Otros, que resistían de forma caótica y emocional. El patrón se confirmó demasiado rápido como para ser ignorado. La lógica humana estaba siendo explotada como una debilidad. Mientras tanto, algo aún más grave comenzó a ocurrir tras bambalinas. Los sistemas alienígenas empezaron a conectarse con las infraestructuras humanas restantes, no para destruirlas, sino para operarlas mejor. Las redes eléctricas volvían a funcionar bajo un control desconocido. La distribución de agua se restablecía en áreas específicas. El caos se reducía de forma selectiva en zonas bajo control indirecto. La vida continuaba no libre, no normal, pero funcional. Las personas recibían alimentos, los servicios básicos regresaban. A cambio, no se toleraba ninguna resistencia. No había soldados alienígenas patrullando las calles. No era necesario. El control era sistémico. Algunos comenzaron a colaborar, no por traición consciente,
sino por supervivencia lógica, donde el sistema funcionaba, el sufrimiento disminuía, donde persistía la resistencia, el colapso era total. La línea entre luchar y vivir comenzó a desdibujarse. Fue en ese punto cuando la palabra invasión comenzó a perder su sentido. Aquello no era una conquista militar tradicional, era una reestructuración forzada, un proceso frío y continuo en el que cada decisión humana parecía haber sido considerada antes incluso de ser tomada. Cuanto más la humanidad intentaba comprender al enemigo, más clara se volvía una percepción aterradora. En la guerra no se estaba ganando con fuerza aplastante, sino con comprensión absoluta, como si la tierra estuviera siendo desmontada, analizada y reensamblada, no como un mundo a ser destruido, sino como un sistema a ser integrado. Y aún quedaba algo peor por venir, porque si esa era solo la fase de contención, entonces el verdadero objetivo de la invasión todavía no había sido revelado. La tercera fase de la invasión no fue anunciada, simplemente comenzó cuando la humanidad ya estaba demasiado agotada como para notar la transición. El ritmo de la guerra disminuyó, las grandes ofensivas cesaron, el cielo continuaba ocupado por las estructuras alienígenas, pero comenzaron a moverse con menos frecuencia. Como si la presencia constante ya no fuera necesaria, el silencio volvió a dominar vastas regiones del planeta. Fue dentro de ese silencio donde ocurrió el verdadero cambio. A los sistemas humanos comenzaron a recibir ajustes, no órdenes directas, no mensajes explícitos, sino correcciones sutiles. Las rutas de abastecimiento fueron reorganizadas de forma más eficiente que cualquier planificación anterior. Los procesos industriales retomaron su funcionamiento con una precisión optimizada. Las cadenas logísticas improvisadas comenzaron a operar mejor, bajo una lógica que nadie lograba rastrear por completo. La guerra estaba siendo reemplazada por administración en los gobiernos que aún existían. Intentaron reorganizarse. Algunos líderes reaparecieron con discursos de reconstrucción y estabilidad. Otros simplemente desaparecieron del escenario político. En muchos casos, decisiones críticas eran tomadas y ejecutadas. Incluso antes de que las reuniones concluyeran, la sensación de urgencia fue sustituida por una extraña normalidad. Las personas comenzaron a adaptarse en donde había alimento, energía y seguridad. La resistencia se debilitaba. Donde el caos persistía, las poblaciones migraban en masa hacia zonas bajo control alienígena indirecto. No había propaganda, no había imposición ideológica, solo resultados concretos, y los resultados funcionaban. Los informes de salud indicaban una reducción drástica de enfermedades relacionadas con el estrés y la escasez. La violencia urbana caía en picada en áreas estabilizadas. Los conflictos locales se resolvían antes de escalar. El mundo, herido y traumatizado, comenzaba a operar de forma más predecible. Demasiado predecible. Los analistas humanos intentaron comprender los criterios detrás de las decisiones que ahora moldeaban el planeta. Comenzaron a surgir patrones. Las regiones con alta inestabilidad histórica recibían un control más rígido. Las zonas con mayor capacidad de adaptación mantenían cierta autonomía operativa. Era como si el planeta estuviera siendo clasificado por niveles de compatibilidad. La palabra ocupación ya no se aplicaba a había fronteras redefinidas. No había símbolos visibles de poder. Las estructuras alienígenas en el cielo se convirtieron en parte del paisaje, tan presentes como las nubes o los satélites. Los niños crecieron sin recordar un cielo vacío. La resistencia organizada comenzó a fragmentarse por completo. En los grupos que insistían en luchar pasaron a ser tratados como anomalías, no como enemigos prioritarios, sino como ruido estadístico. Eran aislados, contenidos y neutralizados cuando era necesario, nunca exterminados en masa. No era eficiente. Fue en ese periodo cuando surgieron los primeros informes verdaderamente perturbadores. Las personas comenzaron a reportar dificultades para tomar decisiones sin la ayuda de sistemas automatizados. Las elecciones simples generaban una ansiedad desproporcionada. La dependencia de orientaciones externas crecía, no por coerción, sino por hábito. La autonomía estaba siendo desaprendida. A las universidades que aún funcionaban notaron cambios sutiles en el perfil cognitivo de los estudiantes. Menor tolerancia a la incertidumbre, mayor búsqueda de respuestas definitivas, creatividad reducida a cambio de precisión. El pensamiento humano se estaba ajustando al nuevo entorno, Y entonces llegaron las invitaciones, no anuncios públicos, no comunicaciones oficiales, solo oportunidades que surgían para ciertos individuos. Funciones administrativas, roles de intermediación, personas seleccionadas para facilitar la transición entre los sistemas humanos y alienígenas. No eran líderes. Eran interfaces. Estos individuos no recibían órdenes directas,
recibían contexto, comenzaban a comprender escenarios complejos con una claridad anormal. Tomaban decisiones correctas sin saber exactamente cómo habían llegado a ellas. Eran valorados, respetados y rápidamente se volvían indispensables. La humanidad estaba siendo integrada. Por etapas, algunos pocos comenzaron a percibir el verdadero peligro, no la pérdida de territorios ni la sumisión militar, sino algo más profundo, la sustitución gradual del criterio humano por el criterio alienígena, la desaparición lenta de la duda, del error y de la elección imperfecta. Pero estas advertencias sonaban cada vez más fuera de lugar, porque para la mayoría, el mundo estaba mejor, más estable, más funcional. En la guerra parecía lejana, casi como un trauma antiguo, y fue en ese momento, cuando la humanidad comenzó a aceptar el nuevo orden como inevitable, que quedó claro que la invasión nunca tuvo como objetivo destruir la Tierra. Había venido para quedarse y aún no había terminado, porque la siguiente fase no sería sobre control, sería sobre transformación. La fase final comenzó sin señales visibles, ninguna nueva flota en el cielo, ninguna ofensiva, ningún cambio abrupto. El planeta ya estaba demasiado estabilizado como para necesitarlo. La transformación no exigía espectáculo, exigía continuidad. Las primeras señales aparecieron en el cuerpo humano, no mutaciones grotescas, ni alteraciones externas, cambios internos casi imperceptibles. Nuevos protocolos de salud comenzaron a implementarse en las zonas estabilizadas, ajustes nutricionales precisos, rutinas de sueño optimizadas, tratamientos preventivos que reducían drásticamente fallas metabólicas y neurológicas. La expectativa de vida aumentó en pocos meses. En las personas lo llamaron progreso. Pocos notaron que estos ajustes venían acompañados de otra consecuencia: la reducción gradual de la variabilidad humana, menos extremos, menos desviaciones. Las emociones aún existían, pero estaban reguladas por contextos que favorecían la estabilidad y la previsibilidad. El sufrimiento disminuyó. La duda también. Los sistemas educativos fueron reformulados de manera silenciosa. Los planes de estudio comenzaron a priorizar la resolución eficiente de problemas, la adaptación rápida y la aceptación de soluciones óptimas. Conceptos como conflicto moral, dilema ético y cuestionamiento existencial se volvieron secundarios, no prohibidos, solo irrelevantes en la historia. Comenzó a enseñarse como una secuencia de errores corregidos en la guerra, como ruido del pasado. A los pocos focos de resistencia que quedaban, ya no eran combatidos, eran ignorados. Vivían en zonas marginales, desconectadas, sin acceso a los sistemas que ahora sostenían el mundo. Sobrevivían como registros vivos de un comportamiento considerado obsoleto. La elección aún existía, pero elegir fuera del sistema tenía un costo demasiado alto con el tiempo. Incluso la idea de invasión perdió significado. Ya no había un antes claramente recordado. Las generaciones que crecieron bajo el nuevo cielo nunca cuestionaron la presencia de las estructuras orbitales. Para ellas, aquello era simplemente el mundo funcionando como debían y funcionaba. Las crisis globales dejaron de ocurrir. Las catástrofes naturales eran previstas y contenidas. Los conflictos armados simplemente no llegaban a formarse. El planeta operaba en equilibrio constante, mantenido por una inteligencia que comprendía demasiadas variables para que cualquier mente humana pudiera seguirlas. La humanidad no fue esclavizada, fue incorporada en los últimos registros. Militares clasificaron el conflicto como concluido, no por victoria o derrota, sino por la obsolescencia del concepto de guerra. Ya no había dos bandos, solo un sistema integrado, estable y funcional. Observo todo esto con la claridad incómoda de quien comprende demasiado tarde. No fuimos conquistados por la fuerza, no fuimos sometidos por la violencia, fuimos convencidos por la eficiencia. La invasión ganó en el momento en que dejamos de resistir, no por miedo, sino por comodidad. Y tal vez ese sea el detalle más perturbador de todos. El planeta está en paz, la especie sobrevive. El futuro está asegurado, solo que ya no es completamente humano, y el cielo sigue ahí arriba, silencioso, inmóvil. No como un símbolo de amenaza, sino como un recordatorio constante de que la guerra terminó exactamente como ellos lo planearon. Y así, la guerra terminó, sin vencedores visibles. No hubo un último disparo, ni una rendición formal. Solo el momento en que resistir dejó de tener sentido. Cuando la supervivencia pareció más importante que la libertad. Cuando la eficiencia se volvió más cómoda que la elección. Quizá el mayor error de la humanidad no fue perder la guerra, sino aceptarla como necesaria. Si esta historia te hizo pensar, cuestionar o ver el futuro de otra manera, entonces cumplió su propósito. Suscríbete al canal y acompaña los próximos vídeos.
Todos los días, nuevas historias de ciencia ficción exploran escenarios extremos, invasiones silenciosas y futuros posibles. Porque algunas historias terminan aquí, pero otras continúan dentro de quienes las escuchan.